Mamá me dijo que a mi nuevo padrastro no le agrado, así que tendré que dejar la casa. Así que me presentaré antes de comenzar a hablar sobre lo que pasó. Tengo 17 años. Celebré mi 17º cumpleaños hace un par de meses. Me gradué de la secundaria hace un mes y he sido un estudiante de calificaciones sobresalientes toda mi vida. He vivido con mi madre, que tiene 38 años, durante el último año y 10 meses. Ella es madre soltera y chef principal en uno de los mejores restaurantes italianos de nuestra ciudad. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años. Mis padres copaternaron durante varios años, pero luego a mi padre le diagnosticaron cáncer cerebral. Mi padre dirigía el negocio de camiones que sus padres habían comenzado, pero dejó que su hermano se hiciera cargo una vez que se enfermó. Anteriormente, solía alternar entre vivir con mi madre y mi padre cada semana, pero después del diagnóstico de mi padre, tuve que mudarme a tiempo completo con mi madre. Visité a mi padre a menudo, pero aún así extrañaba vivir con él porque siempre he estado mucho más cerca de mi padre en comparación con mi madre. Mi madre siempre ha estado un poco demasiado tensa como para llevarnos bien realmente y simplemente solíamos estar constantemente en desacuerdo. Primero era con mi padre con quien ella peleaba todo el tiempo, y luego, después del divorcio, era conmigo. Sin embargo, ella también tenía sus buenos momentos, así que no me importaba quedarme con ella y después del diagnóstico de mi padre no tuve más opción que quedarme con ella, así que me resigné a aceptarlo. Mi madre y yo no hemos estado en buenos términos últimamente, principalmente debido a su relación con su nuevo esposo y cómo él me trata. Mi madre se casó por segunda vez hace solo 8 meses con Mark, un hombre de 32 años. Ella había estado saliendo con Mark durante poco más de un año y solo me enteré cuando él propuso matrimonio porque ella había mantenido su relación muy en secreto. Fue la significativa diferencia de edad entre ellos y el hecho de que mi padre acababa de ser diagnosticado en ese momento lo que tampoco ayudó, así que ella lo mantuvo en secreto. Cuando él propuso matrimonio, fue finalmente cuando ella decidió contarnos sobre su relación y en ese punto no tuve más opción que estar de acuerdo con ello. Nunca me gustó ni confié en Mark, y fue principalmente por su comportamiento excesivamente dulce. Parecía demasiado falso e insincero, incluso cuando era amable conmigo, como que las vibras siempre eran extrañas con él, si entiendes a lo que me refiero. Por supuesto, no podía decirle eso a mi madre porque entonces pensaría que estaba tratando de disuadirla de casarse a propósito o alguna otra cosa ridícula. Soporté a Mark, pero no permití que fuera mi amigo y me di cuenta de que tenía razón sobre él solo 3 meses después de la boda. Se mudó con nosotros después de la boda y, dado que era entrenador de fútbol de secundaria, solía llegar a casa mucho antes que mi madre. Terminábamos pasando mucho tiempo en casa solos antes de que mi madre llegara a casa y, sorprendentemente, nunca intentó siquiera hablarme cuando estábamos solos, pero tan pronto como llegaba mi madre, él encendía su encanto e intentaba actuar como si fuéramos los mejores amigos. Cualquiera en su sano juicio podría ver a través de su pequeño acto, y yo también. Así que un día fui a la cocina a buscar algo de comida y luego escuché un sonido chirriante proveniente del dormitorio de mi madre. Ahora sabía que mi madre tenía un casillero secreto debajo de su cama que solo nosotros conocíamos y siempre llevaba las llaves consigo todo el tiempo. Ella tenía un juego de llaves de repuesto, pero esas usualmente estaban conmigo y no le había dado mis llaves a Mark, así que me di cuenta de que debió haber robado el juego de mi madre. El casillero contenía todas las joyas de boda de mi madre de cuando se casó con mi padre y muchas otras joyas realmente costosas también. Ella también guardaba algunos fajos de dinero en efectivo de repuesto escondidos en el casillero para emergencias. No confiaba en las cajas fuertes del banco y prefería mantener estos objetos de valor cerca de sí misma porque sentía que era considerablemente más seguro. Era todo un tema. Vi a Mark sacar un fajo completo de dinero y meterlo en su bolsillo. Estaba demasiado sorprendido como para moverme y me quedé parado en mi lugar, así que cuando Mark se dio la vuelta, me vio parado justo afuera del dormitorio. Parecía irritado por un segundo y luego me dio una gran sonrisa, caminó hacia mí y luego puso su brazo alrededor de mi hombro mientras me llevaba al sofá del salón. Allí me dijo que mi madre le había pedido que le trajera algo de dinero en efectivo para una emergencia laboral y que a eso iba con el fajo de dinero. Me dijo que esto era perfectamente normal y que no necesitaba hablar con mi madre sobre esto. Yo iba a contarle a mi madre ese día tan pronto como ella regresara a casa, pero tan pronto como comencé la conversación, ella me dijo que no quería escucharlo. Simplemente la senté en privado y le dije que tenía algo que hablarle sobre Mark y tan pronto como dije eso, me cerró la puerta en las narices. Instantáneamente me dijo que había visto venir esto y sabía que iba a suceder tarde o temprano.
Mi mamá pensaba que yo le iba a decir el viejo argumento de que Mark no era el hombre adecuado para ella y por alguna razón creía que yo iba a tratar de pedirle que arreglara las cosas entre ella y mi papá. No sé por qué asumió eso porque nunca di a entender que pensaba que ella y mi papá eran buenos juntos o algo por el estilo. Me sentí muy aliviado cuando se separaron porque era mejor que se divorciaran a forzarse a permanecer casados y traumatizarme con sus peleas y discusiones diarias. Traté de decirle, pero simplemente no quiso escuchar y me gritó diciendo que si decía una palabra en contra de Mark, entonces me castigaría. Eso me enfureció, así que decidí que ella podría sufrir todo lo que quisiera, ya que claramente estaba demasiado cegada por la superficialidad de Mark como para notar lo perdedor que era. Si quería creer una mentira y permanecer delirante, entonces no iba a detenerla, especialmente después de que me había insultado de esa manera. Después de eso, no volví a mencionar el incidente con Mark y esperé a que mi madre se diera cuenta por sí misma, lo que lamentablemente nunca hizo. Los meses pasaron así y me fui distanciando más y más de mi madre porque estaba obsesionada con su esposo y era simplemente repugnante, simplemente porque era Mark, de todas las personas. Entonces, hace una semana, mi madre decidió sentarme y hablar conmigo sobre algo muy importante. Era el fin de semana y Mark estaba fuera con sus amigos, así que solo estábamos mi madre y yo. Mi primer pensamiento fue que había malas noticias sobre mi padre, pero ella me dijo que no era eso y comenzó a divagar sobre cosas irrelevantes. No sabía a qué estaba tratando de llegar, así que después de un tiempo me harté y le dije que cortara al grano de una vez. Ella soltó de golpe que en realidad quería que me fuera de la casa ahora porque Mark le había dicho que no se sentía cómodo conmigo y que yo le hacía sentir inseguro y no deseado. Sabía que mi madre estaba embelesada con Mark, pero ni siquiera yo podría haber visto venir esto, porque echar a tu propia hija debido a la inseguridad de tu esposo por prácticamente nada no tenía sentido para mí. Sabía que Mark tenía miedo de que le contara a mi madre sobre el incidente del casillero y también simplemente temía que algún día obligara a mi madre a quitarse las gafas de color de rosa y verlo por lo que realmente era. Pero él no tenía ninguna razón para preocuparse porque después de cómo mi madre me había hablado cuando intenté decirle la verdad, ella se había asegurado de que no le dijera nada más a partir de ese momento. En cualquier caso, estaba tan harto de mi madre que ni siquiera me molesté en discutir con ella y simplemente dije ok, luego me levanté y comencé a empacar. Mi cabeza estaba palpitando de rabia mientras empacaba y honestamente quería esperar a que Mark llegara a casa para poder golpearlo en la cara, pero luego encontré las llaves de repuesto de mi madre para el casillero y tuve una mejor idea. Me colé en la habitación de mi madre mientras ella estaba viendo televisión en la sala de estar, agarré su bolso, saqué las llaves y luego me las llevé. También dejé una nota en su bolso diciendo que si quería saber dónde estaban sus llaves originales, podría hablar con Mark para asegurarse de que él no se saliera con las suyas sin consecuencias. Después de terminar de empacar mi ropa, libros y algunas otras cosas diversas que necesitaría, caminé hacia la sala para despedirme de mi madre. Ella parecía sorprendida porque no había esperado realmente que empacara y me fuera ese mismo día, razón por la cual había estado viendo televisión en la sala en lugar de ayudarme. A pesar del shock inicial, se recuperó rápidamente y me abrazó para despedirse. No había ni una sola lágrima en sus ojos y tampoco parecía infeliz por la situación. Era dolorosamente evidente que nada de esto le parecía problemático en absoluto. Salí de la casa y tomé el autobús que me llevó a la casa de mi padre, que estaba lejos del lugar de mi madre, a unos 2000 metros en los suburbios, que es parte de la razón por la cual solía vivir con mi madre. Mi padre aún estaba en tratamiento y tenía que entrar y salir del hospital con frecuencia. Vivía con su hermano, quien cuidaba de él, y cada vez que lo visitaba, casi todas las semanas, intentaba mantener la conversación ligera y positiva para que no se preocupara demasiado por mí. Lo extrañaba, pero también me preocupaba mucho por él y su bienestar, así que nunca había compartido nada sobre Mark o mi madre con él. Cuando me preguntaba cómo me iba en casa y cómo me trataban mi madre y su nuevo esposo, le mentía y le decía que todo estaba bien, pero ahora no podía hacer eso más y tenía que decirle la verdad sobre todo, lo cual hice sin remordimientos porque era importante que lo supiera. Le conté cada cosa que había sucedido y cuando llegué a hablar sobre los eventos de ese día en particular, mi padre se enojó tanto que literalmente se le pusieron las orejas rojas, lo cual era la primera vez que lo veía suceder. Estaba un poco preocupado de que perdiera los estribos, lo que no sería bueno para su salud, pero logró contenerse. Para apaciguarlo, también le conté cómo había tomado la llave y la nota que había dejado, lo cual aseguraría que mi madre se enterara del robo de Mark. Eso pareció hacerlo sentir un poco mejor y me dijo que había sido astuto al hacer eso. Mi padre y mi tío luego me dijeron que no me preocupara por nada y que estaban perfectamente bien con cuidarme.
La única y verdadera razón por la que habían aceptado dejarme vivir con mi madre a tiempo completo fue porque pensaron que sería más fácil y conveniente para mí, pero si este era el caso, entonces estarían felices de recibirme de nuevo. También estaba mucho más feliz con mi padre y mi tío, así que realmente no me importaba que mi madre me hubiera echado. El primer día no supe nada de mi madre en absoluto, ni de mi padre, pero al día siguiente mi madre me envió un video de Mark llorando y disculpándose conmigo por lo que había pasado. Rogaba que volviera porque se había dado cuenta de que había arruinado las cosas al robar a la mujer que había puesto su corazón y alma en la relación. Mi madre me envió un mensaje de texto diciendo que este video era supuestamente la prueba de que Mark se sentía culpable por lo que había hecho y por haberla obligado a echarme. Mi plan había funcionado y cuando ella notó las llaves desaparecidas y la nota, confrontó a Mark sobre ello y él no tuvo más opción que admitir la verdad. Fue satisfactorio verlo llorar, pero cuando mi madre me envió otro texto diciendo que solo lo perdonaría si yo volvía, dejó de ser divertido y se volvió exasperante. Ella debería haber sabido que no había forma de que yo volviera a ese infierno donde siempre me trataron como si fuera invisible. Era invisible o me trataban como una carga, y ninguna de esas dos opciones parecía algo que alguien quisiera elegir. Y que mi madre incluso me dejara la elección era ridículo, porque debería haber sido su decisión terminar ese matrimonio y disculparse conmigo por lo que hizo. Si Mark era el malo aquí, ella también lo era, y probablemente peor que Mark porque, al menos, él no era de mi familia. Ella, siendo mi madre, me había echado de casa por otro hombre, y eso era imperdonable. No solo Mark debería haber estado disculpándose, sino que ella también debería haber lamentado lo que me hizo pasar. En cambio, estaba tratando esto como una especie de juego enfermizo. No entendía por qué había dejado el destino de su matrimonio en mis manos para decidir, pero dado que lo había dejado en mis manos, elegí decir que no volvería y que ella tenía que dejar a Mark. En respuesta a eso, ella me envió otro video de un Mark mucho más calmado pero todavía molesto, diciendo que entendía de dónde venía, pero que amaba a mi madre y solo necesitaba una última oportunidad para demostrarlo. Sonaba como si estuviera al borde de las lágrimas y fuera a empezar a suplicarme de rodillas en cualquier momento. Eso me hizo sentir mal, pero todavía no estaba convencida, así que dije que mi decisión era definitiva. A eso, mi madre finalmente respondió diciendo que estaba siendo demasiado dura con ambos. Aquí había dos adultos intentando que les perdonara, incluso poniendo en juego su felicidad y matrimonio por mí, pero eso no me importaba y solo quería alejarlos aún más. No sabía qué decirle, así que simplemente ignoré su texto y no respondí. Han pasado 6 días desde entonces y cada día me ha estado enviando mensajes de texto e intentando que vuelva, y cada día hay un mensaje de video de ella y Mark donde se disculpan por tratarme mal. Me ha dicho repetidamente en los videos que a menos que acepte volver, solicitará el divorcio para demostrarme que habla en serio. Ayer incluso me dijo que había hablado con un abogado y me envió mensajes de texto para probar que era verdad. Mark también parecía molesto en el mensaje de video que enviaron y me suplicó que lo perdonara porque no podía permitirse perder a una mujer como mi madre. Sé que estoy destruyendo su matrimonio, pero honestamente siento que lo que hace mi madre es realmente enfermizo y no puedo dignificarlo con una respuesta de ningún tipo. No solo está torturando a su propio esposo, sino que también me está sometiendo a algo muy innecesario porque no creo que yo sea quien deba tomar una decisión sobre qué hacer en una situación como esta. No debería estar poniendo la responsabilidad de decidir con respecto a su matrimonio en mis hombros en primer lugar, porque eso me hace parecer la razón por la que su matrimonio tuvo que terminar, porque su hija no estaba feliz con su matrimonio. Hasta ahora creo que todos saben que ese no es el caso y odiaría sentirme culpable de esa manera, pero ella simplemente me está poniendo en el punto de mira, así que no es como si tuviera una salida a esto de todos modos. Mark no es un buen tipo, pero sigue siendo un ser humano y es una locura que se permita ser tratado de esa manera en absoluto solo porque mi madre es más rica que él. Es degradante y no puedo creer que él simplemente la deje hacerle eso. Todavía no le he contado a mi papá porque no quiero que se preocupe por mí y sé que si se lo digo, definitivamente intervendrá y eso será otro enfrentamiento dramático que no quiero que él tenga que enfrentar. Me siento terrible, pero no sé qué hacer aquí. Actualización 1. Debería contarle a mi papá lo que estoy pasando en lugar de tratar de lidiar con todos mis problemas yo sola. Supongo que es cierto porque tiendo a cargar con todo en lugar de hablar y pedir ayuda cuando la necesito. Me siento mal diciéndole a mi papá porque creo que podría serle molesto ya que ya tiene suficiente en su plato. Quiero decir, él literalmente tiene cáncer, así que no es fácil para mí ir a él con mis problemas como solía hacerlo antes de su diagnóstico.
Creo que si intentara hablar con él, entonces tal vez no habría tenido que pasar por tanto porque él no lo habría permitido en absoluto. Como esta vez, finalmente le conté a mi papá todo sobre mi madre y sus enfermizas técnicas, y él la llamó y la enfrentó. Ella intentó decirle a mi papá que esto no era asunto suyo, pero él no aceptó eso y le dijo que solicitaría la custodia completa y se aseguraría de que ella nunca volviera a verme después de esto. Ella protestaba, pero tanto mi papá como yo sabíamos que en realidad no le importaba yo. Le importaba más lo que otras personas pensarían de ella cuando se enteraran de que había perdido la custodia de su única hija porque decidió poner a su esposo sobre su hija. Por eso estaba peleando con mi papá por mí, no porque me amara. Si me amara, habría sido una mejor madre, y eso era algo que nunca había intentado ser. Ahora era simplemente demasiado tarde. Después de la llamada con mi mamá, mi papá me explicó lo mismo que la gente en los comentarios me había dicho, que yo era su hija y que no necesitaba pensarlo dos veces antes de acudir a él con un problema porque, como padre, nunca podría considerarme una carga. Mi bienestar era su responsabilidad y su cáncer no iba a impedirle darme la mejor vida y resolver mis problemas siempre que necesitara intervenir, y yo necesitaba recordar eso. No voy a mentir, en ese momento lloré porque simplemente me recordó que, aunque estaba mucho más débil de lo que recordaba, todavía era mi fuerte papá por dentro. Terminé rompiendo a llorar porque después de mucho tiempo finalmente sentí que estaba segura y amada de nuevo. Gracias a mi madre y a Mark, había olvidado completamente cómo se sentía eso, pero mi papá me lo recordó de nuevo. Ninguna enfermedad en el mundo iba a impedirle protegerme y siempre estaré agradecida por eso. Suena muy cursi, pero realmente estoy feliz de que sea verdad para mí. Actualización 2. Mi papá ha solicitado la custodia completa de mí y mi mamá tampoco obtendrá derechos de visita. Realmente no importa ya que solo falta un año para que sea una adulta legal de todos modos, pero mi papá dijo que simplemente no confía más en mi madre porque su cabeza obviamente ha sido influenciada por la presencia de Mark en su vida. Recientemente, ella me envió un mensaje de texto diciéndome que la había decepcionado al involucrar a mi papá en esto a pesar de saber que estaba enfermo y me llamó egoísta y manipuladora. También agregó que estaba realmente feliz ahora de que no había divorciado a Mark por lo que dije. Me acusó de intentar crear una división entre ellos porque esa es la clase de persona mezquina que soy, pero fallé y ella y Mark ahora están más fuertes que nunca. Estaría feliz de renunciar a la custodia de mí porque no merezco ser su hija de todos modos. Había un par de otras cosas realmente crueles que dijo, pero no me importa. Puede decir lo que quiera, pero eso no cambiará el hecho de que ella es la que falló como madre, y la razón por la que está tan a la defensiva ahora es porque lo sabe. Mis abuelos maternos han amenazado con cortarla, pero ni siquiera eso le importa. Está tan loca por Mark. Quiero decir, ni siquiera sé qué decir sobre esta mujer. He tenido mis diferencias con mi madre mientras crecía, pero esto es simplemente una locura. Está más allá de la ayuda, si me preguntas. Al menos mis abuelos han intentado hacer entrar en razón a su hija, pero ni eso está funcionando. Y si sus propios padres no pueden hacerla volver en sí, definitivamente no vamos a poder lograrlo nosotros. Mi papá ha sido lo suficientemente amable para permitir que sus padres aún me vean porque ellos nunca han hecho nada malo. Solo desearía que ella hubiera podido tomar ejemplo de ellos y aprender cómo tener una buena relación con tu ex incluso después del divorcio, porque incluso mis abuelos están divorciados y, a pesar de eso, hicieron todo lo posible para criar a mi mamá para ser una mujer fuerte y exitosa. Ahora ella está casi en los 40, así que ellos no pueden ser responsables de lo que ella haga ahora. Desafortunadamente, mi madre falló en todos los frentes, como esposa, como madre e incluso como hija. Actualización 3. Hola a todos, fue un día realmente agridulce hoy. Mi madre finalmente terminó sus derechos parentales sobre mí y ahora estoy legalmente libre de ella. Decidí acompañar a mi padre para la firma y la vi de nuevo hoy, probablemente por última vez en mucho tiempo. Ella no reconoció mi existencia en absoluto y ni siquiera me miró. Honestamente, no sé cómo sentirme y todavía no estoy seguro. Como que estoy triste, pero también aliviado, supongo. No sé, solo tengo sentimientos encontrados sobre todo esto. Mark no estaba allí, lo cual no fue una gran sorpresa porque ese ladrón probablemente no tenía el valor para enfrentarme después de lo que sucedió. Solo fueron las acciones de mi madre las que realmente me dolieron. Él puede irse al infierno porque es muy irrelevante en mi vida. Mi papá y mi tío me llevaron a cenar hoy para hacerme sentir mejor y eso sí me animó un poco. Hace 2 días también nos enteramos de que mi papá está mejorando lentamente pero con seguridad.
Definitivamente hay una verdadera posibilidad de que venza al cáncer, así que si todos pudieran solo rezar por eso, sería genial. Amo a mi papá y en este punto él es mi único padre, así que no puedo perderlo. Simplemente no puedo. Mi tío es genial, pero no es mi papá y nadie será como él. No sé cuánto tiempo tengo con él, pero solo espero que el tiempo que tengamos juntos sea solo buenos momentos y nada más. Sin embargo, espero que ustedes nos mantengan en sus oraciones y gracias a todos ustedes que respondieron.